Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, por favor siga. Un saludo a todos los que nos están viendo, que nos siguen a través de las redes sociales, en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Reciba un abrazo caluroso aquí a la distancia. Póngase cómodo y esté atento a lo que Dios va a hablar a través de esta enseñanza de la palabra, porque la palabra de Dios es para traer transformación, para que la gloria de Dios se manifieste en cada vida, porque Dios quiere que su palabra se haga realidad en cada uno de nosotros. Amén, así es. ¿Y cómo se llama el tema, pastora? Es un tema bien bonito que le va a llamar mucho la atención, porque dice: los sacrificios a Dios trascienden generaciones. Amén. Entonces vamos a ver que si nosotros entendemos qué es sacrificio a Dios, qué es lo que Dios pide de mi vida, qué es lo que a Él le agrada, esto va a trascender a mis hijos, a los hijos de mis hijos, porque, de generación a generación, porque ellos lo ven en nosotros, claro. Y ven la realidad de Dios en nosotros, ven cómo nosotros amamos a Dios, cómo le obedecemos a Dios. Entonces ellos van a seguir ese legado. Así es, pastor. Pero tienen que ver el ejemplo en nosotros. Entonces vamos a leer Salmo 51, 17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Ajá. ¿Y qué es la palabra sacrificio en hebreo, pastor? Sacrificio en hebreo es la palabra korban. Implica renunciar, acercarse. Entonces, sacrificio es renuncia. Entonces, partamos de ahí, que hay cosas que nosotros, para agradar a Dios, para que ese sacrificio sea acepto delante de Dios, debe haber una renuncia. No sé qué es lo que Dios quiere que renunciemos en esta tarde. Podemos renunciar al pecado, a la mundanalidad, para servirle a Él. Así es. Y implica acercarse. Entonces renunciamos y nos debemos acercar a Dios. Por eso dice el Señor que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces debemos que humillarnos en la presencia de Dios, porque a veces la carne no quiere humillarse en la presencia de Dios. Usted un domingo que debe irse a congregar, a buscar a Dios, su carne le dice: no, usted tiene sueño, está cansadito. Siga durmiendo, está cansadito. Pero tiene que haber un sacrificio. Yo tengo que levantarme. Así es. Entonces, ayunar, doblegar la carne, a no comer, es un sacrificio. Congregarse, porque quizás vives lejos, porque estás cansado del trabajo, pero eso es lo que le agrada a Dios cuando tú te esfuerzas. Sacrificio también significa quebrantar el corazón, el alma, y eso está en Gálatas 5:17, y vemos que hay una lucha. O sea, Dios sabe que hay una lucha, por eso Él ve con agrado cuando nosotros quebrantamos nuestra carne para buscarlo a Él. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces hay una oposición. La carne no quiere que el espíritu busque al Señor Jesucristo. Ajá. Y el espíritu quiere buscar al Señor, pero la carne no deja. Ajá. Entonces tiene que haber aquello. Un quebrantamiento, una humillación, un sacrificio. Entonces aquí dice: es contra el espíritu, está en mayúscula. O sea que el deseo de la carne va en contra de Dios. O sea, los deseos de la carne no le agradan a Dios. Por eso dice que debemos morir a nuestras pasiones y deseos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: si no hay rendición en la alabanza, en la ofrenda, en el ministerio, no hay sacrificio. O sea, si no hay humillación. O sea que el ministerio tiene que ser lleno de sacrificio. Así es. Nadie va a surgir si no sacrifica su vida. Sacrifica su carne, porque lo que no quiere
hacer las cosas en la carne, porque nos da sueño, porque nos da hambre, porque nos da cansancio, y eso es normal, pero tenemos que vencer eso, humillarnos. Carne obedece a Dios. Y lo vas a adorar, lo vas a buscar. Y nosotros vemos que el Señor se sacrificó, el Señor Cristo se sacrificó por humilló. Nosotros y se humilló por nosotros. Así es, pastor. Filipenses 2:7-8, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira esa humillación que hizo el Señor, siendo Dios mismo. Y dice que se rindió, o sea, dice que dice, se despojó de sí mismo, o sea, se rindió. ¿Qué más es sacrificio? Entrega. Él se entregó por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Entregó Amén. Su vida en sacrificio vivo para darnos vida y vida en abundancia. Murió por nosotros y resucitó. Y esa muerte lo llevó al dolor, porque se imagina cuando lo estaban maltratando, cuando le enterraron la lanza en el costado. Cuando le colocaron la corona de espina. Ajá. Entonces, cuando le clavaron sus manos, sus pies. Ajá. Entonces él pasó por el dolor. Entonces, ¿por qué es importante los sacrificios? En la Biblia habla de que hay sacrificios desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia habla de sacrificios. Algo que no tiene sacrificio, ¿sabe qué es, pastor? No es genuino. No es genuino. Algo que no tiene sacrificio no es genuino. Cuando Jesús resucitó era un cuerpo glorificado. ¿Y cómo lo conocieron a él, que era el Señor Jesucristo? Por sus marcas. Porque vieron las marcas en sus manos. En sus manos y en sus pies. Y en su costado. Entonces, al ver la marca, sus discípulos sabían que no era Elías, sino era el Señor Jesucristo, que había resucitado. Entonces lo único que conservó el Señor Jesús cuando resucitó de la muerte de él fueron ¿qué? Las marcas. ¿Dónde? En los pies, en las manos y en los costados. Y por eso supieron los discípulos que era el Señor Jesús. Entonces las marcas establecen que algo es ¿qué? Genuino. Entonces cuando una ropa no tiene marca, se ve que no es genuino. Así es. Entonces vemos que los sacrificios dejan esas marcas. ¿Y qué significan esas marcas, pastor? Esas marcas significan que es genuino. Que es genuino. Que es genuino. Así es. Entonces vamos a poner un ejemplo. En el matrimonio, ¿será que debe haber sacrificio? Claro, yo tengo que sacrificarme por mi pareja. Yo me caso es para sacrificarme por mi pareja. No para mí. No, yo tengo que sacrificarme por ella. Entonces el matrimonio no se sostiene solo por emociones, sino por los sacrificios, y eso muestra que es genuino. O sea, para hacer feliz a la otra persona. Es cuando no pienso en mí, sino pienso en la otra persona. Así es, pastor, así es. ¿Y qué implica esto para que sea un matrimonio genuino? Renuncia. Debe haber renuncia. O sea, debe haber perdón. Renunciar a cosas que le agrada hacer a la persona, pero que está afectando a su pareja. Entonces tiene que renunciar, quizás una amistad, un juego, no sé, cosas que deben renunciar como pareja. Debe haber perdón. Y ponerse en el lugar de la otra persona y levantarlo cuando está decaído. Claro, cuando la persona está en un momento difícil, es cuando llega su pareja y le dice: oye, levántate. Jesús te ama, yo también te amo. Todo va a salir bien. Sí. ¿Cierto, mi vida? Así es. Entonces, nos ha pasado, o sea, claro. La persona tendemos a decaernos, a perder las fuerzas, y la otra persona debe estar ahí para levantar al otro. Claro. En mucho tiempo que yo he estado caído, mi esposa me ha levantado. Ajá, nos animamos nos animamos los unos a los otros. A veces no queremos grabar y... No, sí, siempre queremos grabar, pero es una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de la persona más importante del universo, que es Dios, y de su palabra. Entonces tenemos que sacrificar cosas, tiempo, ¿sí? Claro. Dejar de hacer cosas que nos agradan para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es así. Es servirle. Entonces muchos de los sacrificios nos van a doler y nos van a dejar marcas. Claro.
Sí, por ejemplo, cuando uno le sirve a Dios, ¿qué pasa? ¿Deja marcas? Deja uno marca. Porque viene dolor, porque a veces no es fácil servirle a Dios en el sentido cuando uno maneja personas, cuando tiene una congregación y todas las personas son diferentes, Claro, piensan diferente. Piensan diferente y Ujú. cuando se levantan contra nosotros Ajá, injustamente. injustamente. Entonces vemos que otro ejemplo de la Biblia fue que Jacob fue llamado Israel. ¿Cómo sabían que él era Jacob? Si ya tenía otro nombre, Israel. Por sus marcas. Por sus marcas. Por sus marcas. Cuando él peleó con el ángel, quedó una marca, ¿cierto? Claro, él quedó cojo y quedó una marca en él. Ujú. También vemos el apóstol Pablo, dijo, ya estoy a punto de ser sacrificado, es el tiempo de su partida. O sea, en el momento... Y él dijo, llevo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo. Ujú. 40 latigazos menos uno, Así es. dijo el apóstol. Fueron 39. ¿Fue Pablo o fue Pedro? La verdad. Fue ¿Sí? Pablo, Fue sí. Bueno, de todas maneras, uno de los apóstoles dijo eso. O sea que no fue fácil. En ellos hubo marcas que mostraban que había sacrificios para agradar a Dios, para servirle a Dios. Y vamos a ver algo muy importante aquí. Dice la ley del sacrificio. ¿Qué dice? Que todo, o sea, cuando yo pongo todo en el altar, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando alabas a Dios, cuando ofrendas, cuando diezmas, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, eso trae algo sobrenatural en la vida de la persona. ¿Sabe qué provoca esto? Resurrección. Dios provoca resurrección. Entonces lo que está muerto va a revivir. Amén. ¿Sí? Si tú estás con una salud deteriorada, va a revivir. Esa salud va a revivir. Tus finanzas van a revivir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando hay ese sacrificio, esa rendición, esa humillación en la presencia de Dios, va a ver que los cielos se abren. Amén. Y Dios trae una ¿qué? Aceleración. Entonces lo que La está manifestación estancado del poder de Dios. y lo que está estancado va de una. Sí, viene un mover sobrenatural de Dios para que la persona avance. Amén. Y cumpla lo que Dios quiere que haga, cumplir su propósito y disfrute de todas las bendiciones que Dios ha establecido a través de su palabra. Entonces aquí vemos algo muy importante. Noé hizo un sacrificio y recibió un pacto. ¿Cómo fue ese sacrificio de Noé, pastor? Él se sacrificó haciendo el arca. No fue fácil para él. No fue fácil porque se burlaban. Oye, ¿cuándo va a llover? ¡Hey, mira, loco! Sí. ¿Sí? Entonces, pero mire que ese sacrificio lo llevó porque Dios Claro. hizo un pacto con él. Otro que hizo sacrificio a Dios fue Abraham. ¿Para él fue fácil? No fue fácil. Él hizo un sacrificio, pero recibió un juramento. Así es. El profeta Elías, ¿qué pasó? Y recibió ¿qué? El fuego del cielo. ¿Por El qué? fuego del Espíritu Santo. Ajá, descendió fuego del cielo. El Señor Jesús Desató la salvación para toda la humanidad. la humanidad. Pero hubo sacrificio, Claro, hubo un sacrificio. hubo rendición. Hubo rendición. Dice que se despojó a sí mismo. Entonces le hago una pregunta, pastor. ¿Los sacrificios deben ser solo en un tiempo, en un día, o debe ser constante. Debe ser constante? Debe ser constante. Permanente. Yo tengo que sacrificarme. Ujú. Debemos avanzar, debemos sacrificarnos todos los días por buscar a Dios, por agradar Amén. a Dios, por hacer su voluntad, por humillar nuestra carne delante de la presencia de Él, porque así como se llama este tema, esto va a hacer que trascienda a nuestras generaciones. Claro. Porque ellos van a ver que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, a pesar de lo que se esté viviendo, siempre estamos buscando que agradar a Dios, humillarnos en su presencia, despojarnos de nosotros mismos, de ese viejo hombre, de lo que me agrada para agradar a Dios. ¿Cierto, pastor? Alabanza a ti, Señor. Y mire lo que dice Juan 15:5. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, qué hermosa Sin él palabra. nada podemos hacer. Dice que cuando estamos en él,
vamos a dar mucho fruto. Dios quiere que tú y yo demos mucho fruto para Él. Pero ¿qué necesitamos, pastor? Tiene que haber un cambio De actitud. en mi vida. En lo íntimo de mi En espíritu. lo íntimo de mi espíritu, sí. Por eso el Señor Jesús dice que cuando nosotros lo buscamos a Él, Ajá. y dice, su palabra también dice que el que toca se le abrirá, y el que llama, El que busca. el que busca halla, perdón, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Ajá. Y me llama también la atención una cita bíblica que me gusta mucho, que es en Juan 15:7. 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero lo leemos aquí en Juan 15:7. Entonces necesitamos un cambio de actitud, como decía el pastor, en lo íntimo de nuestro corazón. Humillarnos delante de Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición, pastor? Permanecer en Él. O sea, estar constantemente en la presencia de Dios, humillándonos en la presencia de Dios, buscando su rostro, buscándolo a través de su palabra, escudriñando su palabra, congregándonos. Es muy importante que usted se alimente de estas prédicas, es el complemento, pero usted no debe dejarse de congregar, porque dice la palabra de Dios, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, lo dice el Señor en su palabra. Porque dice, como algunos tienen por costumbre, porque ya habían perdido esa costumbre que era buena, claro, que era agradable a Dios. Muchos la han perdido. Y el Señor dice, tienes que, si no te estás congregando, buscar una congregación de sana doctrina y empezar a buscar de Dios, dejarte formar por un pastor que te guíe, que te oriente, unos pastores. Si no tienes dónde congregarte, aquí estamos nosotros. Amén. Nos pueden llamar al número que aparece en pantalla y nosotros te vamos a dar la dirección, te vamos a pastorear, porque ese es el orden de Dios, que tú estés bajo una cobertura de un ministerio que ore por ti, porque pues nosotros no te conocemos, ¿cómo vamos a orar por ti? Así es. Entonces, muy bueno que tú veas estas enseñanzas a través del canal del Poder de la Gloria de Dios, pero debes congregarte, debes ser fiel donde Dios te colocó, debes ser fiel con tus diezmos, ofrendas, con la adoración a Dios, con lo que Dios ha establecido a través de su palabra, para que tú puedas madurar, para que tú puedas crecer, para que Dios te lleve de gloria en gloria, para que tú avances, para que tú cumplas el propósito de Dios. Pero tiene que haber un sacrificio, pastora. Así es. Sí. Porque Entonces, no es fácil salir de la comodidad de... Quizás la gente se ha acostumbrado a estar al frente del computador, del celular y escuchar una prédica, muy bueno eso, pero sacrificio es que tú salgas, que aunque esté lloviendo, cojas el bus o cojas un carro, tengas que prepararte para salir. Eso ya le agrada a Dios, porque estás en obediencia a la palabra, porque nos debemos reunir como familia de Dios para adorarlo a Él. Dios se glorifica en nuestra intimidad, en lo secreto, cuando lo buscamos a través de estas prédicas, pero también debemos congregarnos, estar bajo una autoridad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Así Amén. Que ese era el tema para esta semana. Les enviamos un saludo caluroso, que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo y que esta palabra haya edificado tu vida, que Dios quite todo velo para que esta palabra se te revele en tu espíritu y traiga transformación a tu vida. Amén, así es, pastora. Así es. Entonces, ahí dejamos esta palabra para que tú la medites y sé que el Espíritu Santo te ha hablado a tu vida. Así es. Entonces, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. porque el Señor tu Dios está contigo. Amén.
Así es, entonces les bendecimos, no se les olviden suscribirse, compartir esta palabra. Yo sé que a alguien le va a edificar su vida, Dios le va a hablar a través de esta enseñanza. Aparece también ahí en pantalla el número de teléfono para cualquier inquietud, nos llama, el correo para que nos escriban. También esperamos sus comentarios. Amén. Y no se les olvide darnos un me gusta. Les bendecimos. Buena tarde. La paz del Altísimo. Muchas bendiciones. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.